duda, uno de los temas del día, tema político, sin lugar a dudas del día. Y por eso lo convocamos a nuestro querido profesor Diego Merlo, analista político. Cada vez serán más asiduos a su visita y hoy, impensado, anticipando ya esto que se veía venir de algún modo. Profesor, Sí, buenas sí, tardes. ¿qué tal? Gracias. Podríamos decir que es la crónica de una renuncia anunciada. Sí. Y los términos ya venían dando, creo que desde finales del año pasado, se sabía que no había una posibilidad electoral suficiente para repetir la presidencia. Ahora, ¿usted cree que es una decisión que se tomó justamente por cómo fue la presidencia o tal vez una decisión que se tomó porque no sintió que iba a tener el acompañamiento en las urnas? Mira, el acompañamiento en las urnas, vamos a ser sinceros, en este momento cualquiera que hubiese podido garantizar moneda y salario se llevaba la elección. No se pudo hacer eso, pero aparte creo que también hay unos términos de agotamiento, porque bueno, se distorsionaron los tiempos porque se demoró demasiado en tomar algunas medidas, creo que exactamente algunas medidas de mercado que debieron haber tomado. Creo que el problema de Fernández es más un problema político, más que un problema político es un problema económico, y que ha tenido una presidencia de alguna manera asignada por los problemas económicos. Si bien es cierto una cosa, digo, creo que tenemos que ser honestos también con el presidente. A ver, no recuerdo otra época tan dura, pero tuvo condiciones iniciales de gobierno que solo podían ser asimilables a las de Alfonsín. Un endeudamiento increíble, un descreimiento y demás. Y después tuvo una pandemia, una guerra, una sequía, Sí, un desbarajuste económico internacional, sí, y a todo esto un desordenamiento de los liderazgos internacionales, geopolíticos. O sea, estamos pasando de un mundo, de aquel viejo mundo bipolar, a la concentración del mundo unipolar después de la caída del muro, a esta suerte de multipolaridad, que es muy poco conocida, excepto para los que estudiamos la política, digamos. ahora sí, justamente el video este que dura casi 8 minutos hace un raconto, ¿no? de todas las cuestiones que ha tenido que afrontar a lo largo de ese mandato. Usted es analista político, pero también sabemos que estuvo muchísimos años en la Facultad de Comunicación Social. Un video que, si se quiere, no sé si busca de algún modo empatizar con la gente, como victimizarse tal vez, una música que también acompaña con imágenes que son realmente muy fuertes. Sí, a mí me dio a ver, transmite tristeza, sin Sí, dudas. y la Sí, voz sí, también. sí, Es una voz prácticamente quebrada. Es la voz de alguien que creo que no coronó sus expectativas, ¿no? Pero le vamos a contar a la gente que esperando salir al aire, decíamos acá, yo creo que si Macri no pudo repetir su presidencia por lo que hizo, Alberto Fernández no podría repetir la presidencia por lo que no hizo. ¿Qué le faltó? Digo, yo creo que le faltó decisión y le faltó decisión en los momentos en los cuales, porque aparte todos los problemas que él tenía que enfrentar lo habilitaban a tomar decisiones que hubiesen sido mucho más pesadas en otro momento. Pero convengamos que incluso las fuerzas, llamémosle del mercado, no es el mercado son los productores, no esto. Pero las fuerzas especulativas que hoy atentan incluso contra la economía nacional, digo, eran factores que había que poner en orden un tiempo antes. Sí. Digo, creo que, bueno, no supo, no pudo, no quiso, no hizo eso, y hoy verdaderamente no es una figura competitiva, él lo sabe. Tenía dos alternativas: renunciar más temprano o renunciar esta tarde a partir de las 5 de la tarde cuando se reunía el consejo del Partido Justicialista. Yo la verdad que creía que iba a ser esta tarde. Ajá. Entendía que eran estos días. Pero insisto, no nos sorprende a nadie que haya tomado esta decisión. Por otra parte, era muy difícil en estas condiciones que tuviese que asumir una campaña, Sí, en el ocuparse de ejercicio otra del cosa. cargo. Lo mismo que le pasa a Massa, cuando dice, no, Massa es candidato. Massa, una de dos, o no puede seguir siendo ministro o no puede ser candidato. Digo, No debería, al menos. No, es que no podría, aparte. Mirá, sí, seguro no debería, coincido, pero aún así no podría tampoco, o sea, objetivamente no podría hacerse cargo de la economía, seguir manejando la economía y a la vez llevar adelante una campaña. Creo que evidentemente saldrá más o menos, no creo que haya que encontrar candidatos muy focalizados, muy puntualizados. Me parece que
El candidato va a ser más alguien transversal al conjunto de las ideas que hoy compiten dentro Por del ejemplo, bloque. ¿algún nombre? Yo no soy de hacer... Hay varios nombres en danza. No, yo no soy Uno de de hacer ellos es de pronósticos. esta tierra. Sí, no, sin dudas, pero me parece que después viene el turno del hombre de esta tierra. Todavía no. Y lo que pasa es que hay muchas cosas por ordenar todavía a nivel nacional y Sí. demás. Es una posibilidad, ¿no? Yo creo que es una posibilidad la de Capitanich, sin duda. Es más, Capitanich está siempre en el tablero, Sí, siempre. ¿no? Sin embargo, si yo tuviese que... Yo creo que los candidatos más o menos, insisto, no soy pronosticador, pero digamos, digo que existe la probabilidad de... Ajá. Para mí son Rodríguez Larreta y Scioli. Creo que estarían Bien. más o menos. ¿Por qué Scioli? Porque creo que Scioli es de alguna manera una transversalidad. Digo, lo de Capitanich me parece que estaría una cosa... O sea, me parece que Capitanich lo que le daría es un golpe de novedad a la cosa, que sería importante. Lo de Rodríguez Larreta, porque creo que bueno, que está acordado en el sector, está acordado desde antes, es más, creo que buena parte de las cosas que pasan, no voy a decir que son fuegos de artificio, pero son, digo, la estructura se hace como una pirámide, la cúpula está, bueno, y ahora hay que ordenar todo lo de abajo. Eso que parece que sigue siendo una lucha entre cabezas, Sí. en realidad es el ordenamiento de todo lo que baja de ahí, ¿no? Ahora hay que buscar candidatos a senadores, a diputados, a concejales, bueno, y todo eso pesa, ¿no? Y es lo que yo... Profe, la definición, bueno, más allá de los nombres, que es algo que, si se quiere, a los argentinos nos preocupa o nos debe preocupar un poco más adelante cuando internamente también se resuelve la cuestión, la situación y lo que le preocupa al argentino hoy pasa más allá de los nombres. Una de las grandes preocupaciones es sin duda la inflación en este momento. A partir de este anuncio, de esta decisión adoptada por el presidente, ¿qué cree puede llegar a pasar? Digo, en ciertos puntos, la economía, por ejemplo, porque si era candidato, uno por ahí podía presuponer de que iba a tratar de que no se agudice al menos la crisis, contener de algún modo para tener alguna chance. Ahora, ya retirado Hay dos de la cosas en campaña. eso, mirá. Sí. Una, primero que la inflación hay que entender, la economía no es inocente, la economía es política también. Y buena parte de las cosas que pasan en materia de impulsos inflacionarios tiene que ver también con, digamos, posturas políticas que favorecen a unos o tratan Sí. de perjudicar a otros. Esto es, no sé a quién favorece, a los que lo hacen, me parece nada más, pero sin dudas, digo, este es un inconveniente. Ahora, lo que decías, el tema de más allá de las figuras, creo que es elemental. La democracia, no la democracia en la Argentina, en el mundo, sobre todo en Occidente, digamos, está pasando por un momento de transformación con alto riesgo. Digo, creo que es el tiempo de empezar a darse cuenta que hay que mirar más ideas, programas, compromisos. Digo, y la figura, bueno, ¿la figura es garante de eso o no es garante de eso? Y ahí terminamos. Pero no quedarnos discutiendo figuras, digo, y por atrás vienen estas cosas, ¿no? De gente que, por ejemplo, grita cosas que es la negativa de lo que va a ser, ¿no? Digo, el caso concreto, digo, no sé, a mí me parece la verdad un desquicio que todavía creamos en una figura, no Como sé, Milei. como Milei, por ejemplo, ¿no? O sea, el que es bastante complicado el tema, o sea, de qué democracia podemos hablar con alguien que cuando no piensa lo que piensa él le dice casta inmunda, ¿no? Y cosas Sí, por el no. estilo. O sea, si empezamos insultándonos, no hay idilio posible, ¿no? Digamos. Digo, creo que ese es un tema. En cuanto al tema económico, sí, también darse cuenta de algo. Hay fuerzas que no necesariamente tienen que ver ni con la decisión del Estado, ni con la vocación política que pueda tener el gobernante que sea, que son las que impactan en precios, las que impactan Sí. en salarios. Sí, hay dos preocupaciones elementales, precios y salarios, deciden la próxima elección. Bueno, ojalá sea lo mejor para todos, ¿no? No nos interesan los nombres, nos interesan las acciones. Sin Exacto. duda, creo que es la lectura de todos los argentinos. Profesor, un gusto No, como gracias siempre tenerlo a acá ustedes. en No, Noticiero por favor. 9. Así pasaba el analista político, el profesor Diego Merlo, acompañándonos desde los estudios de Canal 9. Continuamos nosotros con más noticias.